Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Feliz semana, Oscar, ¿cómo estás? Feliz semana, muy buenas a todos, un saludo a todos y bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Aunque hemos tardado un poquito más en hacer el vídeo porque han habido unos problemas y tal, pero ya volvemos a estar aquí y estamos contentos por ello. Amén, así es, mis queridos hermanos, estamos aquí nuevamente. Vamos hoy, como lo tenemos aquí en el título, a estudiar el capítulo 4 del libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana en esta serie titulada La Verdad sobre 1888. Y el título de este capítulo es Él también participó de lo mismo. Así que atentos, que vamos a comenzar en breve. Vamos a hacer la introducción del canal y comenzamos inmediatamente. Así es, mis queridos hermanos, buenas noches, una vez más, feliz semana, hoy domingo 8 de abril del 2018. Para comenzar, queremos compartir con ustedes o refrescar por qué es importante este tema, este estudio, esta serie. Tenemos aquí una cita maravillosa directamente del testimonio de Jesús. Jesús nos testifica y nos dice lo siguiente. Se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Y qué necesitaban? Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Dice que todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiéndole el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel y es el mensaje que será proclamado en alta voz y es el mensaje que será acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Qué nos puedes explicar brevemente de esta maravillosa cita, Oscar? Bueno, yo veo que, bueno, tiene muchos puntos importantes. Yo creo que el primero es que el Señor envió un preciosísimo mensaje a través de estos pastores, ¿no? Que era un mensaje de Dios. Supongo que se supone que si es un mensaje de Dios, deberíamos de escucharlo, ¿no? Deberíamos de escudriñarlo. Otro punto es que invitaba a recibir la justicia de Cristo. Este mensaje, que es de Dios, invita a recibir la justicia de Cristo y que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. También incitaba, se había perdido de vista a Jesús, incitaba otra vez a mirar a Jesús. Este mensaje es el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justificación por la fe. Y luego también el último punto, que es el mensaje que Dios dio o que se nos dijo que fuera dado al mundo y que tiene que ir acompañado por el derramamiento del Espíritu Santo. Así es, entonces no hay duda. Estamos aquí porque Dios nos los ha ordenado. A través de esta cita es un mensaje que Dios nos ha ordenado. Es el del tercer ángel, no tengan la menor duda. Es el mensaje del fuerte pregón y es el mensaje de la lluvia tardía. Por eso es que estamos aquí
estudiando y instándolos a ustedes a estudiar. Entonces, bueno, hoy, como hemos venido haciendo en esta serie, vamos a continuar estudiando este mensaje. Vamos a estudiar el capítulo 4, como ya dijimos, de el Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, de Alonso Trevier Jones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar directamente a leer por lo menos el primer párrafo que nos da la apertura a este estudio, a los fundamentos bíblicos, y vamos a ir pues comentando nuestras impresiones personales para que ustedes pues también puedan quizás profundizar un poco al respecto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí lo que dice el folleto nos comienza diciendo en el capítulo 4, dice: el primer capítulo de Hebreos muestra que la semejanza de Cristo con Dios, lo que ya estudiamos pues hace varios estudios anteriores, esa semejanza de Cristo con Dios no lo es simplemente en forma o representación, sino también en la propia sustancia. Y en el segundo capítulo, también haya estudiado, revela con la misma claridad que su semejanza con el hombre no lo es simplemente en la forma o en la representación, sino en la sustancia misma. Es semejanza con los hombres, tal como estos son en todo respecto, exactamente tal como son. Esto es un resumen. Esto es el resumen de lo que se ha estudiado en los capítulos anteriores. Por lo tanto, dice el párrafo primero, está escrito, y aquí estamos con la Biblia, ¿verdad? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué nos puedes decir de esto, Oscar? Bueno, yo creo que lo que has leído primero es el resumen, ¿no? de estos versículos, ¿no? Que nos está hablando de Hebreos 1, que era de la semejanza con Dios, de la misma sustancia, y de Hebreos 2, de la misma sustancia que el hombre, ¿no? Y estos versículos reflejan eso, ¿no? Como bien tú has leído, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está la semejanza de la misma sustancia que Dios, y luego nos habla, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa semejanza, esa sustancia, igual que la del hombre. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces aquí estamos, el primer versículo, Juan 1, abre con el Evangelio, nos presenta esta gran verdad, nos presenta que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y esa semejanza que tenía el verbo con Dios ahora la cubre con nuestra humanidad. Aquel verbo fue hecho carne. Eso es maravilloso porque uno no logra entender la magnitud de lo que aquí está diciendo. El mismo creador se hizo criatura. El mismo que nos creó asumió nuestra misma naturaleza. Y no cualquiera, eso es lo que vamos a ver ahorita. Que no es cualquier naturaleza, ni siquiera fue la de Adán antes, cuando Adán era un ser santo, sino de la misma nuestra, de nuestra misma sustancia, de nuestra misma sustancia. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando en lo que este versículo o este capítulo nos está diciendo. Y fíjense en Hebreos capítulo 2 nos habla acerca de esta semejanza con el hombre. Hebreos 2.9, vamos a leer Hebreos 2.9 para que podamos pues comprender, avanzar pues en el estudio, ¿no? Hebreos 2.9 dice: empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. ¿Qué me puedes decir de este versículo, Oscar, en el contexto que estamos aquí ya comenzando a estudiar? Aquí viene la semejanza con el hombre, ¿no? El hombre estaba sometido o sujeto a la muerte, y él mismo se sujetó a la muerte, ¿no? Por esa semejanza, ¿no? Para poder librarnos, ¿no? De esa servidumbre, como dice más avanzado, ¿no? Los versículos. Y bueno, es lo que viene diciendo, ¿no? Es lo que viene diciendo desde el capítulo anterior, ¿no? Y lo que va a seguir diciendo y va a extender más, como tú bien has dicho, lo grande que es esto, y no logramos entenderlo, ¿no? Que el mismo Jesús, que era de la sustancia de Dios,
se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y es lo que va a hacer Jones durante unos capítulos, es hacernos entender de qué sustancia somos, o más bien, de qué sustancia participó Cristo, de la misma que nosotros, y bueno, eso es lo que veo yo. Así es, así es. Fíjese que el versículo 9 nos dice que vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. O sea, Jesucristo no solo se hizo carne, sino que se sujetó a la muerte. Se sujetó a la muerte. El inmortal se sujetó a la mortalidad. O sea, está hablando de que Jesús tomó la naturaleza del hombre ya cuando esta naturaleza estaba sujeta a la muerte. No una naturaleza que no estuviese sujeta a la muerte. Jesús tomó la naturaleza del hombre tal como ésta es desde que la muerte entró en el mundo. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, esta muerte a la cual la naturaleza humana está sujeta, ¿viene a causa de qué? A causa del pecado, ¿es correcto? Por el pecado de uno entró la muerte, ¿no? Esto lo veíamos en el capítulo anterior, ¿no? Correcto, por el pecado del hombre, por el pecado de un hombre entró para hacer la muerte a todos los hombres. Entonces, ahora aquí lo que vemos es que esa muerte es resultado del pecado. O sea, somos sujetos a la muerte porque tenemos el pecado en la carne. Nuestra naturaleza tiene ese pecado. Y Jesús también tomó esta misma naturaleza. Y no otra. Jesús tomó fue esa. O sea, para Él alcanzarnos a nosotros y salvarnos, redimirnos, Él nos alcanzó allí mismo donde estamos. Allí mismo. O sea, él no tomó la naturaleza de otro hombre, sino de la de los hombres. Vamos a leer el versículo 10, ¿no? Perdón, doña. ¿Quiere decir algo? Bueno, nos hemos saltado algún párrafo. Si la gente nos sigue, eso lo podrá ir viendo. Yo quería comentar el segundo párrafo, antes de seguir avanzando, en el cual A.T. Jones, nos hace referencia a la naturaleza del hombre, pero hace referencia a dos naturalezas. La naturaleza original impecable y la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Para hacernos ver que desde que Dios creó al hombre, solo hay dos naturalezas. O solo había, ¿no? En ese momento, ¿no? Que era la impecable. Una vez el ser humano pecó, en este caso Adán, pues se transformó en naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Pero no existe otra. Eso es importante, ¿no? Porque en muchos ambientes se habla de que Jesús tuvo una naturaleza o bien impecable antes de Adán, o bien una naturaleza alternativa a estas dos. Una naturaleza intermedia, se podría decir. Intermedia. Y en este caso, él lo dice muy claro. Y habla de que Jesús vino en esa situación en la que estaba el hombre, después de su naturaleza, después que pecó, en esa naturaleza pecaminosa. Solo era para sugerir. Y también hay una cosa que quizá me voy a salir un poco, pero al hacer tú el comentario de la muerte, que fue sujeto a la muerte, me viene una pregunta que creo que es una pregunta muy importante y quizá es un poco complicada de responder. Voy a hacer la pregunta, no es para que la respondas, sino para que la gente pueda preguntársela. Estamos hablando de que Jesús fue sujeto a la muerte. Y estamos hablando de Jesús como hombre, en este caso. Pero ahora me voy a ir a la cruz, porque algunos podrían pensar, o podemos pensar, que esa muerte de cruz, como habla en Filipenses 2, y aquí estamos hablando de muerte, de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, lo que murió en la cruz,
¿Fue la humanidad, la humanidad de Cristo simplemente? ¿O fue algo más? Simplemente es para que la gente se lo pueda preguntar, ¿no? Porque es lo que me ha venido a la mente cuando tú has explicado todo esto, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, fíjate, mientras tú hablabas la pregunta, busqué esta cita. La voy a colocar aquí para los que... Supongo que nos hemos ido pero creo que es algo importante y creo que es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Que nos hemos ido un poquito del tema porque siempre dijimos que nos íbamos a aferrar a lo que dice el escrito y tal, pero es algo que me ha generado esa pregunta en la mente cuando tú has comentado sobre el tema de la muerte y yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? O que le tenemos que preguntar al Señor, ¿no? Vale, bueno, esta la cita. Dice, esta está, aquí donde estoy leyendo, en el libro, a ver, La fe por la cual vivo, una matutina, ¿no? Y dice, eh, se humilló a sí mismo y se revistió de mortalidad. Como miembro de la familia humana, fue mortal, pero como Dios era el manantial de vida para el mundo. Cargó los pecados del mundo, sufrió las penalidades que como una montaña agobiaron su alma. Entregó su vida en sacrificio para que el hombre no pereciera para siempre. Murió, no porque estuviese obligado a morir, sino por su propia voluntad. Entonces aquí lo que vemos es que sí, Cristo, en esa dinámica de que él tenía dos naturalezas, él se volvieron una sola y él era el Hijo de Dios e Hijo de hombre. Él era Dios con nosotros. Él era Dios con carne de pecado. Entonces, él, por supuesto, que tenía la ambigüedad. O sea, él solo como Dios no podía ni ser tentado, pero fue tentado. Solo como Dios no podía pecar, pero tuvo la posibilidad de pecar. Solo como Dios, él no podía morir, porque es inmortal. Pero cuando él se reviste de la naturaleza humana, de la naturaleza humana y de la naturaleza humana que ya está sujeta a la muerte, él se hace mortal y murió. ¿Cómo ocurrió eso si él era inmortal? Bueno, siempre recuerdo la cita de Wagner que dice que no se entiende, pero la creemos. O sea, si alguien nos pregunta cómo es que siendo inmortal murió, no pretendemos conocer todo sobre lo infinito, simplemente lo aceptamos porque es lo que dice la palabra, es lo que es el fundamento de nuestra fe. Si Jesús no murió, si el Hijo de Dios no murió, si solamente murió la humanidad, entonces el sacrificio no lo hizo Dios, sino que lo hizo el hombre. Por eso es lo fundamental de este estudio, de comprender bien hasta qué punto Cristo se hizo hombre, se hizo carne de pecado, porque de esa forma vamos a entender cuál fue el gran sacrificio que hizo por nosotros, que de otra forma no lo podríamos comprender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando en el tema de la Biblia, en Hebreos capítulo 2, versículo 10, avanzando en el estudio, nos sigue diciendo, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por cual todas las cosas subsisten, habiendo de llegar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces fíjese que justo antes ha dicho que él gustó la muerte, o sea que él murió por todos nosotros. ¿Y por qué murió? Porque convenía que muriese, convenía que como él iba a ser nuestro redentor, llevar a muchos hijos a la gloria, él fuese consumado. Otras versiones aquí dicen perfeccionado por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. ¿Qué puedes comentar al respecto, Oscar? Bueno, como nos dice Jones, pues como el hombre estaba sometido a sufrimiento, él también estaba sometido a sufrimiento. Y como viene aquí dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿no? Y convenía que esto fuera así para poder venir, bueno,
lo sigue explicando, ¿no? Para que pudiera salvar al hombre, ¿no? O más bien, para que pudiera llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía que fuera así. Sí, amén, amén, así es, ¿no? Dice, quiero leer este párrafo directamente de Atellón, lo explica muy bien, dice, antes que el hombre pecase, no estaba en ningún sentido sujeto a sufrimientos, eso ya lo habías mencionado tú. Si Jesús hubiese venido en la naturaleza del hombre tal como era antes que él tras el pecado, eso no habría sido más que venir en una forma y en una naturaleza en las cuales habría sido imposible para él conocer los sufrimientos del hombre y por lo tanto no hubiese podido alcanzarlo para salvarlo. Pero dado que convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está claro que Jesús, al hacerse hombre, compartió la naturaleza del hombre como éste es, desde que vino a ser sujeto al sufrimiento y sufrimiento de muerte, que es la paga del pecado. O sea, Jesús no asumió otra naturaleza, sino la que tenía el hombre después que necesitó un Salvador. Ojo, Jesús no vino a salvar a Adán antes de pecar, porque Adán, antes de pecar, no necesitaba Salvador. Jesús vino a salvar al hombre pecaminoso, a Adán caído, a nosotros como hijos caídos de Adán. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos. O sea, él vino a tomar la naturaleza del hombre que lo necesitaba, para salvar al hombre que necesitaba ser salvado. Adán, antes de pecar, no necesitaba ser salvado. Entonces, por eso es que es bueno enfatizar este punto para que no haya tantas confusiones y podamos comprender pues este gran misterio. No, simplemente recalcar eso, ¿no? Que es lo que venía diciendo antes, ¿no? En el segundo párrafo, lo de las dos naturalezas, ¿no? La naturaleza original y la naturaleza pecaminosa. Y claramente nos dice que si hubiese venido en esa naturaleza impecable, no nos hubiese podido salvar. O sea, hubiese sido una tontería que hubiese venido. Hubiese venido para nada en ese sentido. Porque más adelante nos lo dice, ¿no? Si no, no nos podría haber socorrido. Entonces hubiese sido una tontería. Claramente A.T. Jones nos dice que vino en naturaleza pecaminosa, tal y como está el hombre, ¿no? Sujeto a sufrimiento, y así vino él. Y gracias a Dios por eso. Bueno, avanzando en el estudio, vamos a leer ahora los versículos 11 hasta el 14 de Hebreos 2. Dice Hebreos 2:11, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. De uno somos todos. ¿Y cuál es ese uno? Obviamente se refiere a Adán, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es hermano nuestro por Adán, porque al Jesús hacerse hombre, en este contexto, se convierte en nuestro hermano. Eso es importante que lo tengamos presente por lo que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Diciendo, Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ese es el Hebreos 2:13. Y ahora viene la parte interesante, o el versículo que le da el nombre a este capítulo. Así que, conclusión de todo lo que he dicho antes, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quiénes son los hijos que Dios le dio? Nosotros. Así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros, participaron de carne y sangre, y aquí está el versículo, él también participó de algo parecido, pero no igual. ¿Es eso lo que dice el versículo? Bueno, no estaba atento, pero creo que no, ¿eh? El versículo dice, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, lo que vemos aquí es algo maravilloso. El versículo lo que nos está diciendo es que Jesús participó de la misma carne, de la misma sangre de los hijos, no de Adán.
sino de los hijos de Adán, de los hijos caídos de Adán. Cristo en su naturaleza humana tomó la misma carne y sangre que tienen los hombres. En una sola frase aquí encontramos todas las palabras que cabe emplear para hacer clara y positiva la idea. La Biblia lo dice así. Él participó de carne y de sangre. Pero eso no es todo. Él participó de la misma carne, de la misma sangre que participamos nosotros, sus hijos. De la misma sangre, de la misma carne, de lo mismo. Ese es el énfasis que da aquí el Señor a través del apóstol Pablo. Y aquí lo mismo, nunca puede entender lo mismo como algo diferente. O no podemos entender lo mismo como algo parecido, pero no igual. Que es lo que es el argumento, es la gimnasia bíblica que hacen algunos teólogos con los versículos. Algunos teólogos, tratando de evitar las consecuencias de esta gran verdad, de lo que dice aquí el versículo, las implicaciones de esto, entonces hacen gimnasia bíblica. ¿Y qué llamo yo gimnasia bíblica? Bueno, que estiran el versículo, lo doblan y lo mueven de modo tal que el versículo, la conclusión que ellos dan, termina siendo contraria a lo que el versículo dice. Aquí el versículo categóricamente dice, Él participó de lo mismo, de la misma carne, de la misma sangre. Y no de Adán, de los hijos de Adán. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos puedes aportar tú en este sentido, Oscar? Bueno, yo creo que ya lo has dicho tú todo, ¿no? Y aquel que esté revisando el libro y tal, lo verá, ¿no? Y hay un párrafo en el cual A.T. Jones lo enfatiza, ¿no? Que dice así: el espíritu de la inspiración desea hasta tal punto que esa verdad sea clarificada, destacada y comprensible para todos, que no se contenta con utilizar menos que todas cuantas palabras puedan usarse para hablarnos de ello, ¿no? Vemos ya durante varios versículos que lo está recalcando, que lo está reafirmando para que sea comprensible a todos, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo vino, ¿no? En carne de pecado y sujeto a servidumbre igual que nosotros, ¿no? Como tú bien has dicho, hijos de Adán después de la caída, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Entonces, es lo maravilloso de esta gran verdad, es lo poderoso de este versículo de Hebreos 2.14. Estos dos capítulos, hermanos, tratemos bueno, si pudiésemos memorizarlo, rumiarlo, masticarlo. Aquí está contenido todo el Evangelio, todo el mensaje del 88. En estos dos, fíjense que lo que hemos estudiado en estos 4 capítulos ha sido simplemente explicaciones de estos 2 capítulos. Y eso es el mensaje que necesitan los hebreos y el mundo. Como diría Pablo también a Romanos, este es el mensaje que necesita el judío primeramente y también el griego, que somos aquí nosotros los griegos. Y necesitamos comprender a Cristo. Esto es lo que nos lleva a dirigir nuestros ojos a su divina persona, que es el capítulo 1, cómo se hizo carne de pecado, cómo Dios se hizo nosotros. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de la justificación, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Para qué hizo Cristo esto? Para destruir, dice la Biblia, por la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Fíjense, ahora aquí a continuación, A.T. Jones, en este capítulo, introduce un elemento interesantísimo como consecuencia de este capítulo, y es lo que yo quisiera, no sé si Oscar nos quiere leer ese primer párrafo que comienza diciendo esta gran verdad. Quizá solo ese primer párrafo o el siguiente también. O lo dejamos para después. Vale, ok. Dice así: esta gran verdad del parentesco de sangre, la hermandad de sangre de Cristo con el hombre, se enseña en el Evangelio en Génesis. Cuando Dios hizo su pacto eterno con Abraham, las víctimas de los sacrificios se cortaron en 2 trozos y Dios y Abraham pasaron entre ambas partes. Y cita aquí varios versículos. Bueno, los expone. Dice Génesis 15 del 8 al 18, Jeremías 34, 18 y 19 y Hebreos 7, 5 y 9. Y continúa:
por medio de este acto, el Señor entraba en el pacto más solemne de los conocidos por los orientales y por toda la humanidad, el pacto de sangre, haciéndose así hermano de sangre de Abraham, una relación que sobrepasa cualquier otra en la vida. Muy bien, entonces fíjense cómo aquí se introduce el tema, un parentesco de sangre, pacto de sangre, hace Dios con Abraham cuando hace el sacrificio. Pero ¿qué es lo que está aquí apuntando este pacto de sangre? Está apuntando a lo que estamos leyendo, a que Jesús mismo se haría de nuestra misma carne y de nuestra misma sangre. O sea, lo que hemos leído hasta el principio, lo que hemos explicado es la misma carne. Ahora, Ata Jones comienza a elaborar sobre el tema de la misma sangre, lo que implica que Jesús tomó nuestra misma sangre. Y comienza diciendo que es Cristo quiso tomar el parentesco de sangre. ¿Con qué objetivo? Vamos a leerla, nos los va a leer Oscar en el siguiente párrafo. Esta gran verdad de parentesco de sangre con el hombre se desarrolla aún más en el Evangelio en Levítico. En el Evangelio en Levítico encontramos el registro de la ley de la redención o rescate del hombre y sus heredades. Cuando alguno de los hijos de Israel había perdido su heredad, o bien si él mismo había venido a ser hecho esclavo, existía provisión para su rescate. Si él era capaz de redimirse, o de redimir su heredad por sí mismo, lo hacía. Pero si no era capaz por sí mismo, entonces el derecho de rescate recaía en su pariente de sangre más próximo. No recaía meramente en algún pariente próximo entre sus hermanos, sino precisamente en aquel que fuese el más próximo en parentesco, con tal que éste pudiera. Y nos pone aquí varios versículos. Levítico 25, del 24 al 28, del 47 al 49, Ruth 2:20, 3:9, 12 y 13 y el capítulo 4 del 1 al 14. Muy bien, entonces aquí está hablando, está elaborando un poco más acerca del parentesco de sangre en el contexto de la redención, redimir propiedades, redimir heredades, redimir hacia sí mismo si se ha vendido como esclavo. Y ahí cita a Ruth, es la historia que todos conocemos, cuando se redime a Ruth, lo hace Boaz y llegan a ser pues antecesores de David y de Jesucristo, y todo por el parentesco de sangre. Entonces es una gran verdad que Dios establece desde el Génesis, el Levítico, y todo estaba apuntando a esta gran verdad, que Jesucristo vendría de nuestro mismo parentesco de sangre. Mire, vamos a seguir leyendo porque esta parte es muy, muy explicativa, la que hace Jones, de esta parte del parentesco de sangre. Oscar. Dice, bueno, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Que él lo explica muy bien y dice, así, según Génesis y Levítico, se enseñó durante toda esa época lo que encontramos aquí enunciado en el segundo capítulo de Hebreos. La verdad de que el hombre ha perdido su heredad y él mismo está en esclavitud. Y dado que por sí mismo no se puede redimir, ni puede redimir su heredad, el derecho de rescate recae en el pariente más próximo que pueda hacerlo. Y Jesucristo es el único en todo el universo que tiene esa capacidad. Maravillosa cita, maravilloso pensamiento, porque nos está diciendo, como ya decíamos, que está apuntando a la redención, que abarca todo: redención de personas, redención de almas, redención de animales, redención de propiedades, todas en el contexto del parentesco de sangre. Bueno, bueno, yo aquí en mi folleto tengo subrayado grandemente que dice que el hombre no se puede redimir a sí mismo. Si no lo puede hacer por sí mismo, recae en su pariente más próximo. Y me gusta cuando dice, y Jesucristo es el único en todo el universo. Esas frases así me gustan mucho. Me recuerdan a Patriarcas y Profetas, página 11, pero eso es otro tema.
Es el único en todo el universo que tiene esa capacidad. Y es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es el Evangelio. Ahora, ¿por qué dice Jones que Cristo es el único que tiene esa capacidad en todo el universo? Oscar, ¿qué dice el siguiente párrafo? El siguiente párrafo dice así. Pero para ser el Redentor debe tener no solo el poder, sino también el parentesco de sangre. Y aquí viene todo, ¿no? Y debe ser no solamente próximo, sino el pariente de sangre más próximo. Así, por cuanto los hijos del hombre que perdió la heredad, nosotros, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Compartió con nosotros la carne y sangre en su misma sustancia, haciéndose así nuestro pariente más próximo. Por ello, puede decirse con respecto a él y a nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Muy bien. Fíjate que dice al principio lo que leíste, para ser el Redentor debe tener no solo el poder, sino también el parentesco de sangre. Y aquí vuelve a salir dos cosas fundamentales. Poder, aquí. Poder y parentesco de sangre. Dos cosas, poder y parentesco de sangre. Por eso es que Él es Dios con nosotros. Se hizo Dios, es Dios, porque tiene el poder para redimirnos, pero como Dios solamente, sin hacerse hombre, no podía redimirnos, porque necesitaba no solamente el poder, sino el parentesco de sangre. Entonces por eso se hace nosotros, no se hace Adán, se hace nosotros, porque necesitaba ser el pariente más próximo. Y Adán es nuestro pariente, hablo del Adán sin pecado. Adán sin pecado es nuestro pariente, pero muy lejano, porque nosotros somos ahora con carne de pecado. Entonces Jesús toma esa carne de pecado y se convierte en nuestro pariente más próximo. Nuestra misma sangre, y así se hace nuestro pariente más próximo. Él no se avergüenza. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Muchos de sus hermanos se avergüenzan de llamarlo a él hermano. ¿Saben por qué? Porque muchos dicen Jesús, Hijo de Dios, se hizo hombre, pero no hombre como nosotros, se hizo hombre como Adán. O sea, muchos se avergüenzan de que Jesús sea su hermano y prefieren que Jesús sea hermano de Adán antes de pecar y no de nosotros. Pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros y por eso asume nuestra misma carne y nuestra misma sangre, porque es la única forma de redimirnos. Todo lo hace no porque Jesús quería jugar a ver que sabía el pecado, pero ya le dijo, Padre, quiero probar el pecado. No fue por eso. Él corrió un tremendo riesgo, pero porque quería salvarnos. Ese era su objetivo, y para salvarnos tenía que asumir la naturaleza de aquel a quien él venía a salvar. Miren, vamos a ir otra vez a la Biblia. Ahora continuar con la Biblia, porque hacemos este juego como lo hace Jones. Él va citando, va explicando, pero la línea principal que él va siguiendo es el libro de Hebreos. Entonces vamos allí a lo que dice Hebreos. En Hebreos capítulo 2, después que leímos el versículo 14 y 15, vamos a leer el 15 y el 16. Vamos a leer Hebreos 2, 15 y 16. ¿Los tienes allí para leerlo, Oscar? Sí. Dice así el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Muy bien, me gusta ese versículo, me trae muy hermosos recuerdos. La versión que Oscar leyó es la Reina Valera de 1960, que dice, por lo cual no socorrió a los ángeles. Yo tengo aquí, el que ustedes están viendo en la pantalla, es la versión Reina Valera 1909, que es la misma que traduce, esta Reina Valera de 1909 traduce muy semejante a la versión que usa John aquí, que es la King James. Y miren, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, vamos a leerlo ahora. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que la simiente de Abraham tomó. Y eso es lo que, de esa forma es lo que la cita del libro lo dice. La escritura no se detiene aquí. Una vez constatada esta verdad capital, dice más, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que la simiente de Abraham
tomó. Y esto es importante porque socorrer no es lo mismo que tomar la simiente. Ahí la Reina Valera, ya 60 años más tarde, comienza los que la traducen ya a cambiar ciertas cositas porque le suena muy fuerte en el contexto evangélico, en el contexto católico. ¿Qué es lo que le suena muy fuerte? Bueno, aquí el versículo está diciendo muy claramente lo mismo que ya he dicho antes, que Jesús vino y asumió nuestra misma carne y nuestra misma sangre. La simiente que tomó Cristo no fue la de los ángeles, no fue la naturaleza de los ángeles, sino la naturaleza de la semilla de Abraham. La simiente de Abraham tomó. O sea, el énfasis que está haciendo Pablo aquí es para que nos quede bien claro que la naturaleza humana que Jesús tomó no fue la de Adán antes de pecar. No fue sino la de sus hijos, la de Abraham, la semilla de Abraham, la misma naturaleza que la que tuvo Abraham. ¿Y qué dice el versículo 17, Oscar? Dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Maravillosos recuerdos me trae este versículo porque estos dos versículos nos muestran lo que es la naturaleza humana. Cuando yo lo leí por primera vez, lo leí en la Reina Valera del 60. Fui a versiones más antiguas y me quedé sorprendido de que lo que se me había enseñado a mí acerca de la naturaleza humana de Jesús, que no era como la nuestra, y que Jesús vino a salvar fue a Adán y no a nosotros, todas esas teorías teológicas que se me enseñaron cayeron como trizas, como cenizas, como polvo ante estos versículos. Porque primero dice que él no tomó la semilla de los ángeles, que es pura, sino la de Abraham. Y luego dice, por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos. Pero ¿por qué era necesario? Lo dice el versículo. Miren, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice o fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que Jesús tuviese nuestra naturaleza con la misma carne, la misma sangre pecaminosa y caída, para poder él ser sumo sacerdote. Y cualquier doctrina que niegue esta verdad afecta, cualquier doctrina que confunda o que afecte el concepto de la naturaleza humana de Cristo, afecta automáticamente el sumo sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Porque aquí el versículo lo conecta. Pablo lo dice, era necesario que fuese así para poder ser fiel pontífice. Si él no vino así, él no es un fiel pontífice, él no es un fiel sumo sacerdote. Si Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de pecar, no podía con esa naturaleza antes de Adán ser sumo sacerdote. Y eso, si usted ha leído algo de los testimonios, se recordará que se nos advirtió que vendrían doctrinas que afectarían, doctrinas falsas, herejías, que afectarían la doctrina del santuario, uno de nuestros pilares. Y ese pilar del santuario está conectado con este pilar de la naturaleza, de la doctrina sobre la naturaleza humana de Cristo. Era necesario, debía ser así. Óscar, ¿por qué crees tú que debía ser así esa naturaleza de Cristo? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Para expiar los pecados del pueblo. Ya está, es que no hay más explicación. A veces no necesitamos más explicaciones, sino lo que necesitamos es un escrito está y creerlo, ¿no? Tal y como lo expresa la palabra, ¿no? No hacer conjeturas, ni ir más allá, ni... Supongo que tenemos mucha falta de creencia, ¿no? Respecto a eso. Así es. Lo que nos falta es fe. Fe como de un niño. Aceptar las cosas como los niños, ¿no? Aceptar el reino de Dios como un niño. Bueno, sigamos leyendo. Nos quedan 3 párrafos. Vamos a leerlos. Bueno, párrafos, explicamos. Y así los párrafos que nos quedan de este capítulo maravilloso e interesante de esta gran verdad, ¿no? Del camino consagrado a la perfección cristiana. Dice, eso lo hizo con un fin. ¿Correcto, Óscar? Correcto, aquí viene la explicación, ¿no? que veníamos diciendo, ¿no? De estos versículos. Concretamente está hablando ahora del versículo 18 que lo conecta con Hebreos 4:15, pero bueno, perdón, te dejo leer. ¿Lo leo?
Dice, y eso lo hizo con un fin, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí está citando Hebreos 2:18, ya que se puede compadecer de nuestras flaquezas, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Habiendo sido hecho en su naturaleza humana, en todas las cosas como nosotros, pudo ser y fue tentado en todas las cosas como lo somos nosotros. La única forma en la que él podía ser tentado en todo según nuestra semejanza es siendo hecho en todo semejante a los hermanos. Qué bonito, ¿no? Que ver cómo Jesús, a veces pensamos que nuestras tentaciones no las pudo tener él, ¿no? Y lo fuerte que somos tentados muchas veces con pecados que fomentados o... Evidentemente él no fomentó ningún pecado, pero fue tentado en todo como nosotros, ¿no? Poder tener, y todo lo dicho, para poder expiar los pecados del pueblo. Eso es muy bonito, saber que él sufrió como nosotros sufrimos para poder recibir esa bendición de Abraham, ¿no? Así mismo es. Solamente quería recordar esto, lo que dice el versículo. Fue tentado en todo como nosotros. Fue tentado como nosotros, no fue tentado como Adán. O sea, vuelve a hacer el énfasis. Pablo no fue tentado como Adán, fue tentado como nosotros. Y por tanto tenía nuestra naturaleza, nuestra misma carne, nuestra misma sangre, nuestra misma condición. Ese es el énfasis que se va diciendo aquí. Vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. Oscar, por favor. Puesto que en su naturaleza humana es uno de nosotros, y puesto que él mismo tomó nuestras enfermedades, Mateo 8:17, puede compadecerse de nuestras enfermedades, habiendo sido hecho en todas las cosas como nosotros. Cuando fue tentado, sintió justamente como sentimos nosotros cuando somos tentados, y lo conoce todo al respecto, y de esa forma es poderoso para auxiliar y salvar plenamente a todos cuantos lo reciben. Dado que en su carne, y como él mismo en la carne, era tan débil como lo somos nosotros, no pudiendo por él mismo hacer nada, Juan 5:30, cuando llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53:4, y fue tentado como lo somos nosotros, sintiendo como nosotros sentimos. Por su fe divina conquistó todo por el poder de Dios que esa fe le traía y que en nuestra carne nos ha traído a nosotros. Amén, amén. Maravillosa cita que nos muestra que Él, bueno, llueve sobre mojado para que quede totalmente claro. Tomó nuestra naturaleza como nosotros, tomó nuestras enfermedades, se compadece de nosotros, sintió, etcétera. Todo lo que dice allí. Lo que a mí me llama la atención es al final, cómo termina este párrafo. Dice, por su fe divina. Por su fe divina lo conquistó todo por el poder de Dios que esa fe le traía y que en nuestra carne nos ha traído a nosotros. O sea, Él venció su carne, que era como la nuestra, por esa fe divina y por ese poder de Dios. Él no venció su carne por algo de su propia carne. Él no, porque como lo dice allí, por sí mismo, en su naturaleza humana, Él no podía hacer nada. Nada puedo hacer de mí mismo, es lo que dice Juan 5:30. Entonces, ¿cómo hizo Cristo lo que hizo? Por su fe divina, por su poder divino. Ese es el énfasis que da aquí el versículo. O sea, es el poder de Dios en nosotros lo que nos da la victoria sobre nuestra naturaleza humana como se la dio a Él. Entonces, que no nos quede duda. Este es el mensaje, ya lo dice Elena White, este es el mensaje final. Este es el mensaje del tercer ángel. Porque no hay forma de guardar los mandamientos de Dios sino es por la fe de Jesús. Y eso es lo que va a decir a continuación en estos últimos dos párrafos que son de oro y se los voy a regalar aquí a Oscar para que nos los lea. Por lo tanto, llamarás su nombre Emmanuel,
que declarado es con nosotros Dios. No solamente Dios con él, sino Dios con nosotros. Dios era con él desde la eternidad y lo hubiese podido seguir siendo aunque no se hubiera dado por nosotros. Pero el hombre, por el pecado, quedó privado de Dios y Dios quiso venir de nuevo a nosotros. Por lo tanto, Jesús se hizo nosotros, a fin de que Dios con él pudiese venir a ser Dios con nosotros. Y ese es su nombre, porque eso es lo que Él es. Alabado sea su nombre. Esto es maravilloso porque aquí nos habla del nombre de Cristo. Nos habla del nombre hebreo de Cristo, porque muchos también andan un poquito inquietos por el tema del nombre hebreo de Jesús. Aquí está el nombre hebreo de Jesús y aquí está el significado. Su nombre es Emmanuel, significa Dios con nosotros. Y al final me gusta como él dice, como dice T. Jones, ese es su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué ese es su nombre? Porque eso es lo que él es. Alabado sea su nombre. ¿Cuál nombre? Ese nombre, que Cristo es Dios con nosotros. O sea, yo no puedo alabar y glorificar e invocar su nombre para fe si no tengo si no creo que ese es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Bueno, que Jesús es Emmanuel, que Jesús es Dios con nosotros. Todos aquellos que creen que Jesús no es Dios, ya no creen en su nombre. Y ahí tenemos muchos creen que Jesús no es Dios porque Jesús fue un ser creado, por ejemplo. Bueno, ya no creen en su nombre. Pero hay otros que tampoco creen en su nombre de otra forma. Creen sí que es Dios, pero no creen que se hizo nosotros. No creen que se hizo nosotros, que participó de lo mismo. Y si no creemos que Jesús tomó carne de pecado, no creemos en su nombre. Y si no creemos en su nombre, no tendremos la salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y qué tenemos que creer? Su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Este es su nombre. Su nombre es Dios con nosotros. No Dios con Adán, no Dios con Dios, no Dios con Adán, no Dios con los ángeles, sino Dios con nosotros. O sea, es el plural de los hombres pecaminosos, lo que aquí se refiere esto. ¿Y saben qué? ¿Cómo termina después que explica todo eso, T. Jones? ¿Qué dice T. Jones de ese nombre y de ese significado del nombre? Y esa es la fe de Jesús y su poder. Ese es nuestro Salvador, uno con Dios y uno con el hombre. En consecuencia, puede también salvar plenamente a los que por él se acercan a Dios. Amén, maravilloso. Esa es la fe de Jesús. Aquí está haciendo referencia a Apocalipsis 14:12. Está haciendo referencia a ese grupo que aparece allí como denominado los santos. Los santos, que son los únicos que se pueden enfrentar victoriosamente a la bestia, a su imagen y a su marca. Y como adventistas que somos, que estamos muy atentos a la ley dominical, muy atentos a lo que hace la bestia, muy atentos a lo que hace los Estados Unidos, no es simplemente saber lo que está pasando lo que nos va a librar de los eventos finales. No es simplemente el irnos al campo lo que nos va a salvar de esa persecución. No es simplemente comer saludable lo que nos va a salvar de estas cosas que vienen. Lo que necesitamos es la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Y Jones, aquí, basado en todo lo que hemos estudiado, nos resume en una línea cuál es esa fe de Jesús. ¿Cuál es esa fe que nos va a dar la victoria sobre la bestia, de la imagen y la marca? ¿Cuál es esa fe que nos va a llevar a guardar plenamente los mandamientos de Dios Jesús? ¿Cuál? La fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Creer en su nombre. Creer en que Él se llama así porque eso es lo que Él es, porque Él se hizo nosotros. Antes no se llamaba Emmanuel. Jesús se llamaba solo Dios, Hijo de Dios, unigénito de Dios. Miguel, por ejemplo, cuando Él se hace nosotros, adquirió un nuevo nombre. Un nombre, se llamará su nombre Emmanuel, se llamará futuro, se llamará su nombre Emmanuel.
porque Él será Dios con nosotros. Y esa es la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús. Ese es nuestro Salvador. Porque es uno con Dios y uno con nosotros. Y por eso es que nos puede salvar a los que creemos en ese nombre. No como algo, no como unas palabras así misteriosas que tienen poder inherente si yo las pronuncio bien. No, aquí tiene que ver es con el concepto que está detrás de eso. Y si yo lo creo, si yo creo que Jesús es Dios, si yo creo que Jesús se hizo en nosotros, tendré la fe de Jesús y tendré el poder que tuvo Jesús. ¿Tú crees eso, Oscar? ¿Tú crees que Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros? ¿Qué opinas de eso? Hombre, lo creo, ¿no? Y eso se basa, ¿no? En este mensaje, ¿no? El mensaje de 1888, ¿no? Como bien hemos leído antes la cita, lo dice bien claro, ¿no? Que tiene por objetivo que nuestra vista deje de estar en nosotros, en uno mismo, y nos lleve a Jesús, ¿no? A su divina persona, ¿no? A ese poder, ¿no? Para poder vencer y o mejor dicho, para que Él venza en nosotros y que se manifieste esos mandamientos de Dios y se refleje su carácter en nosotros, ¿no? Y bueno, supongo que ese es un breve resumen, ¿no? de todo, porque hay mucho contenido, ¿no? A veces pensamos que el mensaje del tercer ángel es poquita cosa, ¿no? Pero conlleva muchas cosas, conlleva todo el Evangelio, ¿no? Y hay mucha cosa, Pero se irá dando y aquel que quiera, pues, irá comprobando si esas cosas son así, ¿no? Muy bien, entonces mis queridos hermanos, los increpamos a ustedes. ¿Creen ustedes en eso? ¿Creen en el nombre de Jesús? ¿Creen que Jesús es Emmanuel? De otra forma, no vamos a poder participar. El que no crea no va a poder participar de este maravilloso fuerte pregón y de la lluvia tardía. Hay que creer. Dice, recibiste el Espíritu por el oír con fe. Nosotros necesitamos oír con la fe de Jesús para recibir la lluvia tardía de su Espíritu Santo. Créalo, Jesús participó de tu misma carne y de tu misma sangre, pero Él venció. Nosotros no hemos vencido en el pasado porque nosotros no sabíamos estas cosas. Por eso Dios envió este preciosísimo mensaje para que nosotros entendamos que no tenemos por qué estar sujetos a esta carne pecaminosa. Porque hubo uno que vino, tomó esta carne pecaminosa y la mantuvo en la raya y la crucificó y crucificó el pecado en la carne. Sin embargo, esto es maravilloso, esto sigue teniendo mucha tela que cortar. Y la semana que viene vamos a seguir estudiando este tema, el capítulo 5 que viene, que nos dice hechos súbditos a la ley. Es algo que también vamos a estudiar, es algo que también vamos a comprender. Y eso nos va a dar un aspecto más de esta profundidad de hasta dónde Jesús se hizo nosotros. Pero bueno, esta es la semana que viene. Un anuncio más quería hacerles y es que vamos a estar haciendo los estudios ahora los domingos y vamos a estarlo posteando los domingos para que usted pueda beneficiarse, porque los viernes se nos complica un poquito, pero los domingos sí vamos a poder ser más regulares, así que nos vamos a poder ver el próximo domingo. Vamos a tener toda la semana para que usted pueda repasar este vídeo, ver reflexionar en lo que se ha estudiado. Pueda también estudiar el capítulo 5 de A.T. Jones por su cuenta, repasar algunas cosas y poder entonces complementar con el vídeo que hagamos la próxima semana. Pero entonces, hermano, recordemos que lo que necesitamos es la fe de Jesús, y la fe de Jesús es creer que Jesús es Dios con nosotros. Entonces, no sé si vas a decir algo antes que cerremos antes que nos despidamos. Supongo que voy a decir lo que siempre digo, ¿no? Al final de los vídeos, que incitar a la gente que estudien por ellos mismos y que miren si estas cosas son así, ¿no? Que sean como los bereanos, ¿no? A ver si estas cosas son así. Y luego también, pues, cualquier comentario, cualquier duda o algo, pues que nos consulten y si los podemos ayudar, pues los ayudaremos. Amén. Pues entonces que el Señor te bendiga a ti y a todos los hermanos que nos están siguiendo. Y aquí está.
Recordemos, este es el versículo, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora estás conociendo lo que es la fe de Jesús. Que el Señor te bendiga. Este ministerio se sostiene con ayudas voluntarias. Si deseas colaborar con tus diezmos y ofrendas para nuestro ministerio, hazlo a través de PayPal a la siguiente dirección: www.paypal.me/Ministerio Cuarto Ángel, o por Western Union o MoneyGram. Contáctanos para enviarte la información. Recuerda, Dios ama al dador alegre.